días, Dios les bendiga y Dios les guarde en gran manera. Sean bienvenidos todos a esta cápsula de poder y de fe. El día de hoy queremos ministrar la vida de cada uno de ustedes a través de esta palabra que llevará bajo título ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y la palabra de Dios que vamos a leer está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, verso 14. Dice la palabra de Dios aquí en el nombre de Jesús: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros pudiéramos pensar que esta palabra del apóstol Pablo contradice lo dicho por Juan, capítulo 1, verso 12, que dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibe a Jesús, todo el que cree en su nombre, se supone que como hombre nacido de nuevo querrá caminar en el Espíritu, querrá andar en el Espíritu, pues la palabra misma nos muestra a nosotros claramente que la meta final del creyente, que la meta final del cristiano es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto solamente es posible cuando estamos nosotros guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Hablar esta palabra del capítulo 8 de Romanos en profundidad, donde Pablo nos dice a nosotros que aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que han nacido de Cristo, no serán separados del amor de Cristo, no serán separados de Él. Dice el verso 8: ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para ellos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que todo aquel que aceptó a Cristo, como dice Juan 1:12, todo el que creyó en Él, todo el que lo recibió en su corazón, ese ser humano, ese nuevo individuo, se supone que debe andar caminando en el Espíritu. Y agrega el apóstol Pablo: ¿quiénes son ese tipo de personas? Él dice aquí claramente en el verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo está diciendo que los que son guiados por el Espíritu han dejado de vivir una vida para sí mismo y han decidido vivirla para Dios. Es por esto que estas personas son idóneos para el Espíritu poder hablarles, para el Espíritu Santo poder comunicarse con ellos y guiarlos hacia la meta final, que es convertirse en un ser parecido al Señor Jesucristo. No podemos ser totalmente iguales hasta que nuestro cuerpo sea renovado, sea transformado, como dice la palabra de Dios, que será al final de nuestros días cuando Cristo venga por su iglesia. Dice la palabra que seremos transformados y recibiremos al Señor en gloria en las nubes junto con aquellos que murieron en Cristo Jesús. Por eso es necesario que vivamos una vida en el Espíritu, no solamente para vivir una vida sobrenatural de manifestación de la gloria de Dios, sino también para poder permanecer firme en este camino al cual fuimos llamados por Dios. Porque si caminamos conforme a la carne, dice la palabra que vamos a morir. Porque el que siembra para la carne ciertamente cosechará la muerte, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Y el apóstol Pablo es el apóstol idóneo para hablar esta palabra, porque fue el apóstol que manifestó a Dios en todas sus dimensiones. Y es el único apóstol al cual escuchamos decir: no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Y este es el deseo que nosotros tenemos como ministros de Dios, que cada creyente, que cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor podamos alcanzar esta plenitud, podamos vivir sumergidos en el Espíritu Santo y caminando en el Espíritu Santo, porque es la garantía única que tenemos de que no vamos a errar y no vamos a volver a ser esclavos del pecado, como dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Romanos. Así que cuando te preguntes una vez más ¿quiénes son los hijos de Dios? Pues la respuesta es sencilla. Primero debes haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, y esto, hermano, te va a capacitar, te va a habilitar para poder vivir una vida en el Espíritu, si así tú decides sujetar tu vida al Espíritu Santo de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo del Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.